honestamente son eventos muy bonitos antes de que se celebre la última Pascua. Acompáñenme a Lucas capítulo 18, versículo 35. Lucas 18:35 dice: Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y a todo el pueblo, todo el pueblo cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. En lo personal, este es uno de mis pasajes favoritos de la Biblia, porque Bartimeo, que es el nombre de este ciego, el nombre no se nos proporciona en este pasaje, sino en el pasaje paralelo de Marcos y del Evangelio de Marcos. Y en el ciego Bartimeo supo aprovechar la oportunidad que tenía frente a sí mismo. Y es que debemos de recordar que el destino final de Jesús es Jerusalén, pero para llegar a Jerusalén tiene que pasar por Jericó. Y Jericó está a aproximadamente 45 kilómetros de Jerusalén. En el tiempo del Señor Jesús, esa distancia es considerable. Nosotros decimos: 45 kilómetros, ¿qué es? Si uno ve en Google Maps, menciona que por la autopista se hacen de 40 minutos a 1 hora, dependiendo de la velocidad que uno lleve. Pero en los tiempos del Señor Jesús, esta distancia implica aproximadamente 3 días de camino. Entonces, el Señor ya está cerca de Jerusalén, pero no tan cerca. Y en este punto de la historia del ministerio de Jesús, Jesús está en la cúspide de su ministerio, porque a lo largo y ancho de los territorios de Galilea, Samaria y Judea han corrido las noticias de los milagros que él ha hecho, sobre todo en Galilea. También ha hecho algunos en Samaria, algunos en Judea, pero donde más milagros ha hecho es en Galilea. Sus enseñanzas han corrido también a lo largo de estos 3 territorios, y en este momento él es el rabino más famoso que hay en tierra de Israel. También es el rabino más popular por sus obras y por su doctrina. Y tanto sus obras como su doctrina despiertan la envidia de los fariseos y de los sacerdotes, porque tanto los fariseos, la mayoría de los fariseos, no todos, pero la gran mayoría de los fariseos y los sacerdotes son incapaces de seguir las enseñanzas de Jesús por varias causas. Una de ellas es su arraigo a sus tradiciones. Otra es su avaricia. Parece
como que eso no debería de tener lugar en los sacerdotes de Israel, pero en este momento sí lo tenía, entre otras cosas. Pero una de las cosas que más les molesta, y es algo con lo que no pueden competir, es con la manifestación del poder de Dios a través de Jesús. Jesús hace milagros y ni el sumo sacerdote no puede, nunca ha hecho, nunca ha obrado Dios un milagro a través del sumo sacerdote, ni a través de otros sacerdotes en este punto de la historia, siglo I después de Cristo. Y una de las causas es porque tanto los fariseos como los sacerdotes están muy lejos del Dios de sus padres, a pesar de verse a sí mismos como sus siervos y sus seguidores. ¿Les suena a la vida actual? La historia se repite constantemente. Pero por otro lado, el pueblo, la gente común, escucha de buena gana las enseñanzas de Jesús. Están de acuerdo con sus enseñanzas. La mayoría de sus discípulos provienen de casas humildes. Había de todo, ¿no? Desde gente con mucho dinero como Mateo, rebeldes ahí como Simón, rebeldes contra Roma, ¿no? Como Simón el Celote, pero la mayoría son pescadores, gente común, nada especial hay en ellos. Y bueno, el que ellos escuchen más la palabra del Señor trae como consecuencia que la mayoría de los milagros de Dios se manifiesten también en este sector de la población, porque Dios busca el dinero, no, Dios no está interesado en su dinero, no va a ganarse el favor de Dios por su dinero, busca los grados académicos tampoco, eso no trae el favor de Dios, no atrae el favor de Dios. ¿Qué busca el Señor? Fe. Y el pueblo de Israel en sus estratos más humildes era el que más fe tenía. Y Dios contestó su fe. Y tomando esto en cuenta que la popularidad y la fama de Jesús está en su punto más alto, pues nos topamos con este momento en el que Él empieza a pasar por Jericó. Jericó va a recibir la última visita del Mesías. Él ya ha estado ahí en otras ocasiones, esta es la última vez. Y cuando Él está por entrar, ya se formó una multitud, porque la gente quiere ver a Jesús, las personas quieren ver a Jesús, saben que va hacia Jericó, probablemente pues hacen sus cálculos y pues algunos dijeron, pues sospechamos que se va a quedar aquí por lo menos en la noche, pues vamos a verlo. Y una buena cantidad de gente de la ciudad de Jericó y de sus alrededores ya está esperando a Jesús cuando Él está por entrar a la ciudad. Y cuando está por entrar, Bartimeo se da cuenta, el versículo 35 nos dice que él está a la orilla del camino, a la orilla del camino de entrada hacia la ciudad, probablemente en la puerta principal o en una de las puertas principales de la ciudad. Y él no está solo, él está donde normalmente están los mendigos de la ciudad. Era costumbre en ese
tiempo que los ciegos, los cojos, los mancos, aquellos que tenían algún tipo de discapacidad, se ponían en el camino que llevaba hacia las entradas principales de una ciudad para ahí pedir limosna. Y pues Bartimeo está ahí y de repente empieza a escuchar sonidos probablemente no tan comunes, porque pues sí está acostumbrado a que pasen por ahí una caravana o dos, pero aquí hay una multitud y pues le llaman la atención y mientras va pasando pues le pregunta a alguien, oye, ¿qué pasa, no? Y le contestan que Jesús de Nazaret está allí. ¿Y qué es lo que hace Bartimeo? Él empieza a clamar, empieza a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y cuál fue la reacción de las personas? Lo callaron. Lo querían callar, bueno, no lo lograron callar, pero lo querían callar. Fíjense cómo no todos los que siguen al Señor Jesús son son verdaderamente sus discípulos, porque un discípulo del Señor debería de buscar la misericordia sobre alguien con este tipo de necesidad. Pero ¿qué hacen las personas? Decirle que guardara silencio. Pero eso no detuvo a Bartimeo. ¿Qué fue lo que él hizo? Gritó más fuerte: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué? ¿Por qué le echó más ganas? ¿Por qué clamó con más fuerza? Porque él podía entender que esta era su oportunidad. Era algo que él entendía que esta era su oportunidad, que probablemente nunca iba a estar tan cerca de Jesús de Nazaret. Y él ya había escuchado que le había dado vista a otros ciegos. Y Bartimeo dijo: ¿es ahora? ¿Ahora o nunca? Hay algo que nos debe de llamar la atención, y es que, como mencioné anteriormente, había más mendigos ahí, había más personas pidiendo limosna. Ellos estaban exactamente en la misma condición que Bartimeo, en el sentido de que ninguno de ellos, ni siquiera Bartimeo mismo, podía saber que esta era la última vez que Jesús iba a pasar por ahí, porque era la última ocasión en la que Jesús iba a estar en Jericó. Bartimeo no lo sabía. Él solo sabía que esta era su oportunidad y tenía que aprovecharla. Nunca se iba a volver a presentar. Y clamó con todas sus fuerzas hasta llamar la atención del maestro. Y ahí el Señor Jesús le llama a su presencia y ¿qué hace? Le da el regalo de la vista. Uno de los evangelios menciona que eran dos ciegos. Aquí nada más se menciona a uno y como vimos en Marcos se menciona su nombre de Bartimeo. ¿Por qué hay esa discrepancia? Porque probablemente Bartimeo fue el gritón y el otro ciego era su compañero, su vecino pues no era local, no, pero el vecino de al lado. Pero Bartimeo fue el que se puso a gritar, fue el que levantó la voz. Entonces por eso es que hay esa discrepancia. Pero fuera de ellos dos, nadie más de los que estaban en el camino recibió una sanidad por parte de Jesús. ¿Por qué? Porque no clamaron. Tal vez los demás se desanimaron, tal vez no creían, tal vez pensaron que el día de mañana era una mejor ocasión
un mejor momento para pedir la ayuda de Jesús. Tal vez algunos pensaron que Jesús debía de acercarse. Y mire, ese es uno de los grandes errores que cometen la humanidad en general. No sé por qué, la verdad no lo logro entender, pero muchas personas creen que merecen algo de parte de Dios. Están muy equivocadas. Nadie tiene derecho a exigirle algo a Dios. Nadie se merece sus milagros, nadie se merece su misericordia, pero hay gente que cree que sí. Hay gente que cree que Dios debería de acercarse tomando Él la iniciativa para arreglar sus problemas. Pero este pasaje nos deja ver que no es así. Uno entre muchos ejemplos que hay en la Escritura. Dios, ¿a quién se acerca? Al que le pide que se acerque. Dios, ¿a quién le contesta? Al que le busca. A Dios le gusta que busquemos su ayuda. ¿Por qué? Porque eso manifiesta nuestra necesidad. Cuando nosotros clamamos a Él, le estamos diciendo: te necesito tu ayuda. Cuando no lo hacemos y nos quedamos sentados, lo que estamos diciendo es: Dios, tú me debes. Y Dios no le debe a nadie. Tal vez otros pensaron que iba a haber otra oportunidad más adelante, pero esa fue una apuesta muy riesgosa, porque no hubo otra oportunidad. Jesús no volvería a poner un pie en Jericó después de ese día. ¿Se da cuenta? Y es que hoy en día muchos tienen la misma actitud que los mendigos del camino hacia Jericó, y dejan pasar la oportunidad que Dios les da. Mire, todo mundo recibe una oportunidad a lo largo de su vida. A todos Dios en algún momento les manifiesta su existencia de una u otra forma. La Escritura dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y que Dios inicialmente le habla a las personas a través de la creación. Si uno es sensible a eso, si hay personas sensibles a eso, Dios puede seguir revelándose más. Muchos se preguntan, y no voy a entrar a profundidad en ese tema, pero ¿qué pasó con las personas de aquí, de las Américas, antes de que llegaran los europeos? Lo que pasó con la mayoría de las naciones paganas. Dios se revela a través de la creación. ¿Y qué es lo que hacen? En lugar de decir: hay un Dios que hizo todo esto, ¿quién es ese Dios? Dijeron: el sol es un Dios, la luna es otro Dios, y eso cierra la puerta automáticamente. Dios ahí dice: okay, si no me vas a dar la gloria a mí, no vas a buscar quién soy yo, sigue por tu camino. Todo mundo tiene una oportunidad. A algunos se les dan muchas oportunidades, a otros no tantas. Hay algunos a los que tal vez es una única oportunidad en su vida. La cosa es que no lo sabemos. Por eso no la debemos de dejar pasar. Pero hay tantas personas que creen que este no es el momento para salvarse. Mire, no sabe cuántas personas me han dicho a mí, cuántos jóvenes me han dicho a mí: es que siento que no es el momento. Ahorita no estoy listo o no estoy lista, porque me han dicho amigos y amigas eso. Después, ahorita no es el tiempo. Yo no sé, yo creo que mientras yo sea su amigo, pues Dios les va a seguir dando una oportunidad, pero
no sabemos. A veces el ser humano da respuestas a Dios suponiendo, dando por hecho que va a haber el día de mañana, dando por hecho que va a haber la próxima hora, pero nadie nos garantiza la próxima hora. Usted me puede garantizar que va a haber las 8, bueno, ya son las 8, las 10 de la noche del día de hoy. No, no puede estar seguro. Y bueno, siguen vivos mis amigos, ¿no? Pero quién sabe si esa era la condición en la que su corazón estaba más receptivo y se dijeron a sí mismos, no, ahorita no es el tiempo, después, y después el corazón ya está más duro y no puede entrar. La palabra pudo ser la última oportunidad y la dejaron ir. Por eso es que nosotros debemos de insistir cuando hay oportunidad de compartirle a otros, porque puede ser que esa sea su última oportunidad. Bartimeo la tomó. ¿Y qué pasó? Recibió la vista. ¿Qué pasó con todos los demás? Nunca fueron sanados. O por lo menos no a través del Señor Jesús. Y una vez que sucede esto, hay otro evento importante. Acompáñenme ahí a Lucas 19, versículo 1. Lo que vimos fue entrando a Jericó. Este evento ya es en Jericó. El versículo 1 dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Y aquí vemos a una persona que es diametralmente opuesta a Bartimeo, porque Bartimeo es un mendigo. Su vida está en riesgo todos los días. Si no tiene alguien misericordia de él para que le dé algo de limosna o algo de comida, él no come. Pero Zaqueo es un publicano, es una persona muy rica, es una persona con mucho dinero, pero es un hombre solitario y rechazado. ¿Por qué? Porque todos los publicanos, todos los cobradores de impuestos de ese tiempo son mal vistos por la población. Hacienda no es exactamente la secretaría más popular, no es la que menos quiere uno, pero pues son los impuestos de nuestro país y uno dice, pues a ver si hacen algo bueno con ellos, ¿no? A ver si nos arreglan las calles y nos quitan los baches y demás. Pero aquí es Roma la que está cobrando los impuestos, no es un impuesto nacional. Los publicanos cobran los impuestos para Roma, entonces son todavía más odiados que lo que sería no odia Hacienda, ellos hacen su trabajo, pero ellos sí son odiados. Los publicanos sí son odiados porque se les ve como traidores. Se les ve como traidores a la nación. La mayoría de los judíos no los pueden ver. Es más, en ese tiempo la sociedad es muy, muy cruel, la verdad, porque el rechazo implica silencio,
absoluto. ¿A qué me refiero con eso? La gente literalmente no les habla. La gente, si los ve, no los saluda, pasan de largo, los ignoran, y no solamente lo hacen de una manera a sabiendas, con el objetivo de que ellos sientan el rechazo. Quieren que ellos sientan el rechazo. Entonces, personas como Zaqueo son personas que han sentido un rechazo de una manera muy profunda y muy, muy hiriente. Y sucede algo con Jesús que nadie, bueno, muchos esperarían ya porque han visto el desarrollo de Jesús, pero que es un golpe muy fuerte para el pensamiento judío de este tiempo. Pero ¿por qué va a haber un evento con Jesús? Importante, porque Zaqueo también supo que esta era su oportunidad. Él quería ver a Jesús y tenía una desventaja física. ¿Cuál? Que él era pequeño, era corto de estatura, y él dijo: a mí no me importa lo que tenga que hacer, y se sube a un árbol. Nosotros ahorita, en nuestro contexto, pues no lo vemos como algo extraño. Uno dice: está chaparrito, hay mucha gente más alta y hay un árbol, pues si lo quiere ver, que se suba. Pero el contexto judío de este tiempo es distinto. Zaqueo se estaba humillando. ¿Por qué? Porque en este tiempo la apariencia física, es decir, lo que uno manifiesta físicamente, es muy importante para la sociedad. Los judíos del primer siglo consideran tener partes descubiertas de su cuerpo fuera de las manos y el cuello, la cara y los pies, como algo deshonroso para ciertos estratos sociales. Por ejemplo, los rabinos y los sacerdotes y los ricos en ese tiempo no corrían. Era impensable ver a un rabino correr en circunstancias normales, porque obviamente si le aparece una fiera, pues iba a correr, ¿no? O cualquier otra situación de peligro o una emergencia, sí corren, ¿no? Pero en su vida cotidiana ellos no corren. ¿Por qué? Porque es una deshonra para ellos. Su andar es muy ceremonial, caminan lento. ¿Para qué? Para que se les acerquen las personas y puedan convivir con ellos. De hecho, que se les viera los talones era una deshonra. Imagínense lo que era subirse a un árbol. No, nadie en su sano juicio se imaginaría a un rabino o a una persona rica subiéndose a un árbol. Y aunque Zaqueo es una persona rechazada socialmente, es una persona pudiente económicamente y se comporta, o por lo menos esperaría que se comporte como las personas de su nivel económico, que era muy parecido su andar al de los rabinos. Pero él dijo: no, a mí no me importa que se burlen de mí, yo quiero ver a Jesús. Y al igual que Bartimeo, aprovechó su oportunidad. Él tampoco sabía que Jesús no iba a volver jamás a Jericó, pero tampoco sabía si iba a volver a estar así de cerca. Y dice: esta es la oportunidad. Y vea lo que pasó. Vamos al versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado
a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús sabía lo que iba a hacer. Él ya tenía un plan. Sabía que se iba a encontrar a Zaqueo, sí. Sabía lo que iba a pasar en el corazón de Zaqueo. Sabía el descontento social que iba a haber, pero Jesús va a hacer varias cosas. Aquí está dando un mensaje importante. Jesús empieza a recibir, a sentir el rechazo de los demás también, porque dicen: ¿cómo que se va a quedar con el jefe de los traidores? Porque así lo veían a Zaqueo. Acuérdese que cada publicano era visto como un traidor. Y pues Zaqueo era el jefe de los publicanos, entonces era el jefe de los traidores. Y empiezan a decir: de entre toda la gente que hay en Jericó, hay mucha gente piadosa, hay mucha gente importante. ¿Cómo se va a quedar con el jefe de todos los traidores? ¿Le importó a Jesús? No. Jesús había visto el corazón de este publicano y no sabemos cómo fue, qué pasó durante la cena. Yo siempre he creído que una cena con Jesús ha de haber sido bien interesante, bien padre. La mayoría tiene la noción de que pues Jesús, obviamente de lo que más hablaba era de su mensaje, pero también, ¿por qué cree que la gente buscaba tanto a Jesús? Porque era un hombre agradable. Mire, no hay... Yo sí me imagino que Jesús siempre recibía a las personas con una sonrisa. Sonría más, de verdad, las sonrisas abren puertas. Dice mi mamá que así yo me gané a mi abuelita, porque yo siempre he sido muy sonriente, entonces, desde chiquito, y dice que llegaba yo a la casa de mi abuelita y mi mamá me descubría y le sonreía a mi abuelita, y pues ahí me gané a mi abuelita. Y siempre me ha recordado así mi mami Yola, por ser alguien sonriente. Abre puertas. Yo creo que Jesús era así. Yo creo que Jesús siempre recibía a las personas con una sonrisa. Yo creo que era una persona agradable a la hora de estar en una cena. Ahorita vamos a ver si hablaba de su mensaje, pero pues mientras comían, pues platicaban cosas, se reían. Estoy seguro de que se reían. Sus discípulos también han de haber sido pues bastante divertidos. Yo creo que Pedro y Juan tenían sus aventuras, experiencias. Eran personas normales y eran personas agradables. Y en un punto, algo pasa en el corazón de Zaqueo. Y no vemos a Jesús haber hablado algún mensaje sobre el arrepentimiento. Pero algo sucedió en medio de la cena y Zaqueo se arrepiente. ¿Y qué hace? Una vez vi una película en la que representan esta escena, y va detrás de un tapete y saca una piedra, y detrás de la piedra es una piedrota, y detrás de la piedra hay una bolsota de oro, y le dice al Señor:
Señor, voy a usar esto para restituir lo que he hecho mal. Porque se había estafado a algunas personas, sí, a muchas probablemente. Y dice, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Él no se salvó por haber hecho eso. Lo que hizo, eso de restituir de manera cuádruple todas las estafas que realizó y el haber dado la mitad de su riqueza a los pobres, era una manifestación de lo que había pasado en su corazón, del arrepentimiento que sentía por lo que había hecho con otros, la manera en la que había abusado de otros. Entonces, ese arrepentimiento que se manifiesta a través de estas obras es lo que lleva a Jesús a decirle, has recibido la salvación, la salvación ha llegado a tu casa. Fíjese la bendición que tuvo Zaqueo por aprovechar su oportunidad. ¿Y qué mensaje está mandando el Señor Jesús? Yo vine a salvar a todo aquel que se arrepienta, y no me importa si es un mendigo o si es la persona más rica de la ciudad. No me importa si es un campesino o es un funcionario de gobierno. Yo vine a salvar a todos, especialmente aquellos que han sufrido. Mire, son los que tienen a veces más oportunidad de recibir a aquellos que están dolidos, que han sido rechazados. ¿Por qué? Porque son también más sensibles a la voz del Señor. Y sucede este evento y ahí Jesús sí habla ya adentro de la cena. Acompáñame al versículo 11, ahí donde estábamos en Lucas 19. Dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Esto ya es en ¿cómo le dicen? La sobremesa. Después de que cenaron y de que Zaqueo manifiesta su arrepentimiento así, Jesús les da un mensaje, empieza a hablarles una parábola, porque está preparando a todos, pero sobre todo a sus discípulos. Sus discípulos necesitan entender una lección. Acuérdense, la semana pasada mencionamos que Jesús fue muy claro con sus discípulos, les dijo, vamos a Jerusalén, en Jerusalén me van a capturar, me van a enjuiciar y me van a ejecutar, pero al tercer día voy a resucitar, con palabras claras y sencillas. Pero por alguna razón no lo habían entendido y hasta este punto ellos seguían pensando que llegando a Jerusalén el reino de Dios se iba a manifestar. No sé si al ver a Zaqueo convertirse, que era una persona con recursos, mire, imagínese cuánto dinero habrá tenido Zaqueo. Si pudo regalar la mitad, pagarle a todos los que había estafado 4 veces lo que les estafó y todavía vivir bastante bien, vivir cómodamente. Aparte él coordinaba a los demás publicanos, entonces yo no sé, ahí yo estoy especulando, pero no sé si por esa conversión los discípulos dijeron, pues ya tenemos patrocinadores para la rebelión,
o algo así. Y Jesús percibe que sus discípulos están en esta condición, que esto está pasando por su mente, y les da esta parábola. ¿Y qué es lo que les dice? Les da varios detalles. El Señor, cuando utiliza la expresión de que el noble iba a un país lejano, les está diciendo que el reino todavía no se va a manifestar, que Él se va a ir por un tiempo largo después de su resurrección. Entonces, no está, les está diciendo, hey, no es todavía el tiempo de lo que ustedes esperan. Después de que sucedan los eventos que ya les dije que van a tener lugar, mi muerte y mi resurrección, yo me voy a ir por un tiempo largo. Y también les da a entender que va a haber oposición, porque en el versículo 14 dice que los conciudadanos de este reino que iba a tomar no lo querían. Y es lo que ha estado teniendo lugar desde que el Señor se fue hasta el día de hoy. Sí ha habido etapas y lugares donde muchos han recibido al Señor, pero póngase a pensar, en proporción no es la mayor parte del mundo. Por ejemplo, cuando sucede la conquista de las Américas, sí se establecen las 13 colonias en los Estados Unidos y colonias en Canadá, en su gran mayoría son protestantes, pero el resto de las Américas caen bajo el catolicismo romano. Y hasta la fecha en Estados Unidos sigue habiendo un grupo pues importante de cristianos, pero vea todos los demás países hacia el sur, México, todo Centroamérica, Brasil, Argentina, Chile, Colombia y demás, todos están bajo el catolicismo. Vea China, no, es una minoría los que creen, la gran mayoría no creen, y así ha sido la historia de la humanidad. Hasta que vuelva el Señor es que esto se va a terminar. Y algo que vemos es al Señor también dándoles una encomienda a sus discípulos, porque ¿qué es lo que hace el noble en esta parábola? Llama a sus siervos y les dice, les da una cantidad de dinero. Las minas son cantidades de dinero, y les dice, pónganse a trabajarlas por mí. Ustedes tienen que trabajar en mis negocios, y cuando regrese, se sobreentiende, eso no se dice ahí, pero se sobreentiende que cuando Él regrese, pues debían de rendirle cuentas. Entonces les está diciendo a los discípulos, hey, mientras no estoy, les va a tocar trabajar, y es un tiempo largo, entonces pónganse a trabajar durante este tiempo. Y acompáñenme al versículo 15 para seguir viendo qué dice la parábola. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y más adelante vamos a ver la rendición de cuentas de los hombres fieles, de los siervos fieles del Señor. Vemos que el noble manda pedir cuentas, y pues varios le dieron buenas cuentas.
se pusieron a trabajar, varios fueron diligentes y de acuerdo a sus capacidades, no todos tienen las mismas capacidades, no todos tienen las mismas habilidades, no todos le echan las mismas ganas. Le aseguro que el que entrega 10 minas le echó muchas ganas. No necesariamente necesitan tener un montón de dones. Una persona que se esfuerza y con que tenga un don puede regresarle mucho al Señor. Hay muchos que están cargados de dones. Dios les dio un montón de dones, un montón de habilidades y no le dan nada. O le dan muy poquito. Aquí se nos menciona que uno le dio 10 minas como fruto, otro 5, otro 2. Varía de las habilidades y del esfuerzo que uno le pone a la obra del Señor, pero debemos de entender algo. Todos nos vamos a presentar delante de Dios a rendir cuentas. Y si Dios nos ha dado dones y no los estamos usando para su obra, Él sí nos va a decir, oye, ¿por qué? Si me dio muchos dones y yo le traigo de vuelta una mina o 2 extra, o sea, si le traigo algo extra, sí me va a decir, ¿por qué? Tenías mucho para hacer, tenías mucho con qué servirme. Yo esperaba más de ti, porque le aseguro que va a haber personas que con poquito dan mucho. Hay un ejemplo que me tocó presenciar hace unos años. Mi papá lo ha comentado en algunas ocasiones. Estábamos pues comiendo unos tacos en Moroleón antes de la reunión. Y se acercó a compartirnos un hombre en silla de ruedas. Su piel estaba amarillosa, entre amarillo y verde. Y llegó a compartirnos el evangelio. Le dijimos, nosotros somos cristianos también. Y ahí nos platicó su historia. Él estaba muy enfermo, ya lo habían desahuciado, pero no podía dejar de predicar. Estaba en silla de ruedas, su nieto, creo que era, su nieto o su hijo, no recuerdo, era el que lo empujaba porque él no se podía empujar así mismo, limitado en todos los sentidos, físicamente con grandes limitaciones, pero con lo poquito de fuerza que tenía, estaba sirviendo a Dios. Él es de los que van a llegar con el Señor a darle 10 minas. Y a veces nosotros con toda nuestra fuerza, con toda la juventud y con un montón de talentos no hacemos nada. Cada uno se va a presentar delante de Dios a rendir cuentas. Pero en la parábola pues todo iba bien hasta que apareció un mal siervo. Vamos al versículo 20. El versículo 20 dice: vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y que ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Este fue un siervo infiel
que en realidad ni apreciaba ni respetaba a su señor. ¿Cómo sabemos esto? Porque lo acusó falsamente en su presencia y lo tachó de ser un amo cruel y abusivo. Y el señor de la parábola tomó eso como un insulto. ¿Por qué? Porque era mentira. Porque si hubiera sido verdad, y era lo que él le dice ahí, te voy a juzgar por lo que me estás diciendo. Si yo fuera así como dices, que tomo lo que no, que ciego lo que no sembré, y tomo lo que no puse, no me entregarías la mina nada más. Si yo fuera así de cruel como tú estás diciendo, te pones a trabajar porque tendrías miedo al castigo. O por lo menos se lo das a los banqueros para que me pudieses regresar algo extra a lo que yo te encomendé. En realidad tú no crees esto, pero como lo crees y te atreves a insultarme así, te voy a castigar. Este hombre, este siervo falso, nunca calculó que su señor le iba a castigar por el insulto que le había expresado. Así como hoy muchos no calculan que van a recibir un castigo por parte del Señor por no tomar en serio su venida. La mayoría de las personas no toma en serio la venida del Señor, pero Él va a volver, no sabemos cuándo, pero va a volver, y ya sea que nos toque vivirlo o que muramos, ya sea que las personas vean su regreso o mueran, todos deben de entender que en su regreso Él viene a juzgar. No viene ya a salvar, no viene ya a perdonar pecados, viene a juzgar. Y si no toman en cuenta esto, aquellos que se están perdiendo los va a juzgar el Señor. Y es el peor juicio al que uno puede presentarse, porque es un juicio que uno va a perder. No hay defensa allí, toda la evidencia se va a exponer. Muchos creen que se van a salir con la suya. Y en nuestra cultura mexicana es algo bien común, que las personas creen que al final Dios los va a perdonar. No sé qué los lleva a creer eso, pero creen que al final se van a salir con la suya y que de alguna manera van a entrar al cielo, pero no es así. Aquellos que viven una vida de pecado, una vida en la que constantemente están insultando a Dios, no se van a salir con la suya. Dios va a darles un castigo que retribuya todo lo que hicieron en esta vida y que retribuya el haber rechazado su oportunidad. Tenemos entonces que tener presente esto. El Señor sigue en este viaje, no ha vuelto. ¿Y qué es lo que espera de nosotros? Que nos pongamos a trabajar, que nos pongamos a trabajar en su obra, que compartamos el Evangelio, que nos involucremos en su servicio. Eso es lo que Él está esperando. A los siervos que presentaron fruto, a todos se les dio un galardón proporcional a su trabajo en la obra que el Señor les había encomendado. En otros pasajes paralelos al que
Dios 10 minas, regresa 10 minas, el Señor lo pone sobre 10 ciudades y así, dependiendo de lo que presentaron como fruto. ¿Qué es lo que usted quiere? Esas recompensas no son para gloriarse uno, son para glorificar también a Dios, pero yo pienso que ha de ser muy bonito estar en la presencia de Dios y llevar algo que presentarle, ¿no? A ir con las manos vacías. Pero eso es decisión de cada uno de nosotros. Podemos ser diligentes o podemos ser flojos. No sea flojo. Use los dones que Dios le dio. No los guarde. En otra parábola dice que el talento que el Señor le dio lo envolvió en un pañuelo y lo metió y lo enterró, lo escondió. No haga eso con sus dones, úselos para el Señor, póngalos a trabajar, porque Él viene y le va a pedir cuentas. Y bueno, se acaba el episodio en Jericó y Jesús continúa su viaje a Jerusalén, porque Él tiene una misión que cumplir, tiene un precio que pagar. Y vamos a seguir hablando de eso en los siguientes mensajes. Vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias por hoy mostrarnos que sigues dando oportunidades y que quieres usarnos para darle oportunidades a los demás, porque somos tus manos y tus pies en esta tierra, somos tus palabras en esta tierra, somos tu voz en esta tierra. Señor, úsanos. No nos permitas desaprovechar la oportunidad de compartirles a otros el mensaje de perdón y redención. Señor, ayúdanos a no ser flojos, porque es muy fácil caer en la flojera. Es muy fácil enterrar los dones. Es muy fácil acomodarse. Pero tú nos estás diciendo que nos vas a llamar a que te rindamos cuentas. Ayúdanos a ser diligentes, ayúdanos a glorificar tu nombre y aprovechar este tiempo de la Pascua para compartir con otros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.